Hermanos, hoy en día, en este tiempo que nos toca vivir, es muy común encontrar templos o escenarios que se autodenominan iglesias, en donde tristemente en vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de escuchar la escritura, se escuchan sobre sermones motivacionales, donde el pecado ni se nombra y Dios ha sido reducido a un concepto como si fuese un genio de la lámpara. De esos genios de los cuales uno frota la lámpara y sale el genio para cumplir los deseos. Tristemente hoy se ha reducido a Dios a un genio de la lámpara. Aquel que simplemente está para cumplir y satisfacer nuestros deseos. Bueno, hermanos, ese movimiento de ese pensamiento que hoy en día se ve, debido a su carácter atractivo, es uno de los más grandes en Latinoamérica. Si nosotros nos ponemos a ver solamente Cochabamba, nuestra región metropolitana, vamos a darnos cuenta de que ese tipo de iglesias, donde solamente se habla de ven si quieres dinero, ven si quieres sanidad, ven si quieres milagros, tristemente es lo que más abunda. Es lo que más abunda. Ahora, el supuesto fundamento por el que hay esas iglesias es que en teoría están replicando el ministerio de Jesús y los apóstoles, donde supuestamente el propósito principal del ministerio de Jesús y los apóstoles era porque estaba lleno de milagros. Pero hermanos, en realidad el ministerio de Jesús consistía únicamente en hacer milagros. Bueno, hermanos, a la luz de Lucas capítulo 4, desde el versículo 31 al 44, vamos a ver dos puntos para intentar responder esta pregunta. Número 1, vamos a estudiar en nuestro primer punto la autoridad de Cristo. Y punto número 2, el propósito verdadero de la venida de Cristo. Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, amados hermanos, el pasaje que hemos tenido a la lectura esta mañana. Lucas capítulo 4. En los anteriores versículos que estudiamos el pasado domingo, estuvimos viendo que nuestro Señor Jesús se encontraba en Nazaret. Lucas nos ha estado contando de que Jesús creció en la ciudad de Nazaret. Y ahí Jesús era conocido. Y claro, era conocido como el hijo del carpintero. Y hay detalles que Lucas va mencionando sobre Jesús. Uno de esos detalles importantes es que Jesús acostumbraba a ir constantemente los días de reposo a la sinagoga. Y en el estudio que estuvimos el anterior domingo, vimos cómo Jesús enseñó en la sinagoga, y debido a la fuerza, debido a la dureza de su enseñanza, la gente de Nazaret quiso matarlo. Lo llevaron, dice, a la cumbre de la ciudad y quisieron matarlo. Entonces nuestro Señor Jesús sale de Nazaret, y aquí es donde entramos a nuestro pasaje. Vamos a dar lectura a versículos 31 y 32. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Vamos a ver nuestro primer punto, la autoridad de Cristo. Bueno, el versículo 31, Lucas inicia diciendo que Jesús descendió a Capernaum. Bueno, ese es un detalle geográfico. Si nosotros vemos la geografía, vamos a ver de que Nazaret era una ciudad en una región montañosa. Entonces Capernaum se encontraba más abajo. Es como decir que nosotros estamos aquí en Cochabamba, 2.500 metros, y cuando vamos a Santa Cruz descendemos, ¿no? Porque está más abajo. Esa es la descripción geográfica que Lucas está dando. Nos dice que Capernaum, al igual que Nazaret, es una ciudad de Galilea, la provincia.
es lo más grande. Y tanto Nazaret como Capernaum son pequeñas ciudades que forman parte de Galilea. Y Lucas termina el versículo 31 diciendo que les enseñaba en los días de reposo. Ahora, este detalle es un detalle constante de Lucas, en el relato de Lucas. Por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 4, ya Lucas nos dijo que Jesús acostumbraba a ir los días de reposo a la sinagoga. Lucas va a enfatizar a lo largo de su evangelio muchas veces que en el ministerio de Jesús se llevaba a cabo en los días de reposo. Lucas nos va a mostrar en su evangelio de que Jesús enseñaba los días de reposo en las sinagogas, pero también que Jesús hacía milagros en los días de reposo. Ahora, este tema de que Jesús hacía milagros en los días de reposo era algo que incomodaba mucho a los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba rompiendo su interpretación de los judíos, de los fariseos, de lo que consistía el día de reposo. Los judíos habían llevado a un extremo el día de reposo diciendo de que ahí no se podía hacer totalmente nada. Si usted se le caía un lapicero y lo levantaba, estaba infringiendo el día de reposo. No podía hacer nada, ningún esfuerzo. Entonces, cuando Jesús hacía milagros en el día de reposo, los fariseos le decían: ¿por qué estás haciendo lo que es prohibido hacer en el día de reposo? Bueno, el tema de hoy no es el día de reposo. Solamente quiero marcar cómo el día de reposo es algo que Jesús va a enfatizar en su ministerio. En contraste a lo que los judíos enseñaban, Jesús va a mostrar verdaderamente lo que es correcto hacer en el día de reposo. Entonces Jesús enseñaba y hacía milagros en los días de reposo. Versículo 32. Lucas va a describir cuál era la reacción de las personas ante la enseñanza de Jesús. Dice: y se admiraban de su doctrina. Bueno, la palabra admiraban en el griego tiene el sentido de quedaban mudos de asombro. Literalmente esa palabra es mudos de asombro. Lucas está diciendo de que la gente, cuando escuchaba a Jesús enseñar, todos quedaban tan maravillados, tan sorprendidos, que quedaban mudos de asombro. Lucas dice que lo que asombraba de Jesús era su doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, ¿sí? Asombraba la forma en la que Jesús les enseñaba. Ahora, esta expresión que estamos leyendo en el verso 32 es algo similar a lo que ya sucedió en la sinagoga de Nazaret, que estudiábamos domingos pasados. Por ejemplo, versículo 22 del capítulo 4, cuando Jesús se levantó a leer en la sinagoga, dice versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y también en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, cuando Jesús está terminando el sermón del monte, Mateo 7, 28 y 29, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, cuando terminó el sermón, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, la impresión de escuchar a Jesús enseñar era algo que nunca se había visto. Toda la gente quedaba impactada al escuchar la enseñanza de Jesús. Incluso la enseñanza de Jesús impactaba incluso a sus enemigos, incluso a los que no lo querían, aquellos que lo rechazaban. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículos 45 y 46,
Juan capítulo 7, los fariseos enviaron a alguaciles para que arresten a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de los alguaciles cuando llegaron donde Jesús? Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo arrestaron? ¿Por qué no nos los trajeron a Jesús? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Era tan sorprendente que incluso sus enemigos decían: jamás hemos escuchado a hombre alguno enseñar, hablar como este hombre. ¿Qué era lo que dejaba mudos de asombro a los oyentes? ¿Qué era lo que generaba esa sorpresa, quedar sorprendidos de todo lo que le escuchaban a nuestro Señor Jesús? Bueno, Lucas nos va a decir en el versículo 32 del capítulo 4, dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. El tema de la autoridad de Cristo, el tema de la autoridad de la palabra de Cristo, es algo que Lucas va a ir desarrollando en los versículos siguientes. Por ejemplo, en los versículos 33 al 41, Lucas va a mencionar tres sucesos, que lo vamos a leer más adelantito. Lucas va a mencionar tres sucesos que van a evidenciar la autoridad de Cristo. Primero, va a mostrar cómo Jesús tenía autoridad liberando a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Va a mostrar la autoridad de Cristo cuando va a la casa de Pedro a sanar a su suegra. Y va a mostrar la autoridad de Cristo cuando muchos enfermos son sanados. ¿Y esto por qué, queridos hermanos? Hay una palabra que Lucas va a repetir en estos tres sucesos, donde quiere mostrar justamente la autoridad de la palabra de Cristo, la autoridad de Cristo. Si usted se da cuenta, en cada uno de esos sucesos se repite una palabra, que es la palabra reprender. Reprender, que significa mandar, dar una orden. Lucas va a ser enfático cómo Jesús muestra su autoridad y da orden al momento de hacer cada uno de estos milagros. Hermanos, esa palabra de autoridad a la hora de enseñar, a la hora de hacer milagros, es lo que dejaba ampliamente sorprendidos. Pero también el Evangelio de Marcos, que cuenta la misma historia que estamos estudiando ahorita en Lucas, va a añadir un detalle importante. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, verso 22, es el pasaje paralelo que cuenta, está con Marcos, aquí cuenta la misma historia de lo que está contando Lucas. Pero Marcos añade un detalle. Marcos capítulo 1, verso 22 dice: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y añade algo Marcos: y no como los escribas. Ahora, hermanos, era inevitable que tanto los evangelistas, Marcos, como también Mateo, que menciona lo mismo, era inevitable que las personas que escuchaban a Jesús comparen a Jesús con los maestros de ese tiempo. Porque ¿cómo es que aquellas personas llegaban a esa admiración? Es porque decían: nosotros escuchamos a muchos maestros en nuestro contexto. En las ciudades judías de ese tiempo habían maestros por todo lado, habían personas enseñando por todo lado, pero nadie enseñaba como Jesús enseñaba. Y la gente decía: Él enseña con autoridad, y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? ¿Cuál era la forma común que hacían los escribas? Bien, una de las cosas comunes que hacían los maestros en ese tiempo es que basaban o fundamentaban únicamente sus argumentos en las opiniones de otros
rabinos, de otros maestros. No estoy diciendo que usar quizás opiniones, comentarios de otros sea mal, pero el problema es que ellos usaban las opiniones de los otros como su fundamento. Decían, esto es verdad porque tal rabino lo dijo. Bueno, hermanos, esa era la diferencia de lo que Jesús hacía. Jesús era alguien que no fundamentaba sus opiniones o no fundamentaba la verdad de la Escritura en lo que decía otro rabino, sino que comparaba la Escritura con la misma Escritura. Es más, uno de los temas por los que Jesús les exhortaba constantemente a los fariseos era porque ellos cambiaban la Escritura por la tradición de los ancianos. Cambiaban la Escritura por la tradición de los ancianos. Vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 11 al 13, dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Cuál era el problema de los escribas? ¿Cuál era el problema de los fariseos, de los maestros de ese tiempo? Es que ellos hacían sus tradiciones, sus costumbres, sus opiniones y las ponían al nivel de las Escrituras. E incluso Jesús les dice: ustedes invalidan la ley de Dios, la palabra de Dios, por obedecer sus tradiciones. ¿No es eso, hermanos, algo que vivimos en nuestro medio, en el mundo religioso, en ese contexto, en este tiempo que nos ha tocado ver cómo muchas personas hacen tantas cosas por costumbre y tradición, pero invalidan lo que la palabra de Dios dice? Bueno, eso pasaba en ese tiempo. Los judíos, los maestros de ese tiempo, hacían más caso a las tradiciones, a sus argumentos, a sus opiniones, que a la misma Escritura. Es por eso que la gente que escuchaba a Jesús decían: ese es un mensaje diferente, porque es un mensaje de la Escritura, no de opiniones, no de tradiciones, sino que es un mensaje de la Escritura. Y por eso tiene autoridad. Por eso tenía autoridad. Al iniciar el capítulo 4, Lucas, el versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lo que Lucas está haciendo en esos versículos que estamos leyendo es justamente mostrarnos cómo la fama de Jesús se fue extendiendo por toda la tierra. Cómo es que de vivir en Nazaret empezó a ser conocido por toda la región de alrededor. Bueno, ahora Lucas nos está contando cómo es que la fama de Jesús fue creciendo. Entonces, todo empieza que de Nazaret llega a Capernaum, y ahí en Capernaum empieza a extenderse la fama de Jesús. Versículo 33 al 37 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todo lugar de los contornos. Bueno,
Dice que todos quedaban maravillados. Primero quedaron maravillados de la enseñanza, de la doctrina de Cristo, pero ahora veían que esa misma palabra de autoridad con la que enseñaba, Jesús tenía la misma palabra de autoridad para hacer milagros, para hacer señales. Entonces la gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué palabra de autoridad es esta que con poder manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen? Sorprendidos, asombrados de ver tal poder. Esta impresión de las personas que veían y escuchaban a Jesús me hace acuerdo también a cómo en Lucas capítulo 8, es algo que vamos a estudiar más adelante, Jesús se encuentra en una barca con sus discípulos y viene una tempestad en medio del lago donde ellos se encontraban, y Jesús tan solamente con su palabra de autoridad manda detenerse a los vientos y las aguas. Lucas capítulo 8, versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, la misma palabra que estudiamos y veíamos, reprendió, mandó con autoridad al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? ¿Se dan cuenta, hermanos, el nivel de asombro de las personas que escuchaban a Jesús, el nivel de asombro que veían a Jesús mandar no solamente a los espíritus salir, sino también a los vientos y a las aguas, y todo le obedece? Entonces las personas decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que todo le obedece? ¿Quién es este que tiene tal poder y autoridad? ¿Quién es este? Bueno, Lucas nos va a seguir mostrando cómo la fama de Jesús, esa fama de decir, allá hay un hombre que tiene tal autoridad que tan solo con la palabra de autoridad que él tiene, manda a los espíritus y se salen. Entonces vamos a ver cómo Lucas nos va mostrando cómo la fama de Jesús se va extendiendo, se va expandiendo por toda la región. Verso 38 al 39 vemos otro milagro que nos narra Lucas. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, nuevamente la palabra que estamos viendo, reprendió, mandó, ordenó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Bueno, Lucas ya nos mostró dos ejemplos. Uno de Jesús liberando a una persona con un espíritu inmundo, y también sanando a una persona con enfermedad. Entonces la fama de Jesús se fue extendiendo y toda la gente empezó a correr la voz diciendo, allá hay un hombre que tiene tal autoridad, que sana enfermos, que libera endemoniados. Y entonces toda la gente empezó a correr la voz. Versículo 40, al ponerse el sol, Lucas nos muestra de que todo esto está pasando en un mismo día. Al ponerse el sol, es decir, al atardecer, ya al final del día, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. ¿Se dan cuenta cómo fue extendiéndose la fama de Jesús? Todos dijeron, tenemos que llevar a nuestros enfermos, y toda la gente empezó a buscar a Jesús para llevar a sus enfermos, para que sean sanados. Y la compasión de Jesús, verso 40 dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús, compasivo, misericordioso, sanaba a aquellas personas con enfermedades. Pero también, como habíamos visto, se pasó la fama no solamente de que Jesús sanaba enfermos, sino que también liberaba demonios. Versículo 41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él
los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. La fama de Cristo fue extendiéndose debido a los milagros. Los milagros y las señales que Jesús hacía hicieron que la fama de Jesús se corriese la voz por toda la región. Entonces todos decían: yo quiero ir a ser sanado, yo tengo un familiar, yo tengo esta dolencia, yo quiero que me haga este milagrito. Y toda la gente empezó a intentar buscar a Jesús. Bueno, habíamos empezado nuestro mensaje, queridos hermanos, hablando de que hoy en día hay muchos que utilizan este tipo de pasajes de la Escritura para decir: ven, esto es lo que tiene que hacer la iglesia. En esto consistía el ministerio de Jesús, en sanar enfermos, en hacer milagros y señales para que la gente venga a Dios. Bueno, hace un tiempo atrás un amigo se contactó conmigo preguntándome, un poco confundido por un versículo que él había escuchado. Él tenía a alguien cercano a él que se encontraba delicado de salud. Y un pastor de una de estas iglesias, de este tipo de movimiento que estamos hablando, le dijo: si tú le pides a Dios sanidad, Dios lo va a hacer, porque para esto vino. Por eso su palabra dice: Él llevó consigo todas nuestras enfermedades. Y la pregunta que él me hizo es: ¿cómo es eso, hermano, de que Él llevó consigo nuestras enfermedades? ¿Cómo es eso? Bueno, hermanos, yo le respondí diciendo: hay que entender algo importante. El principio fundamental de interpretación, y esto, hermanos, presten mucha atención. El principio fundamental para interpretar la palabra de Dios es este: la Escritura interpreta a la Escritura. La interpretación de la Biblia no sale de acá, no sale de acá, sale de la misma Biblia. Si yo quiero saber qué dice la Biblia, tengo que buscar dónde es la respuesta. En la Biblia. Entonces yo le dije: bien. Y justamente el pasaje que estamos estudiando nosotros en este momento es un pasaje que también lo cuenta Mateo. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 8. Y ahí se encuentra la respuesta de cuál era el propósito de todos estos milagros que Jesús estaba haciendo. ¿Es en serio que porque en Isaías dice que Él llevó consigo nuestras enfermedades, de que ahora todo aquel que le pida a Dios sanidad y milagros, Dios está en la obligación de hacerlo, porque la Biblia dice que Él llevó consigo nuestras enfermedades? Bueno, vamos a ver. Mateo narra justamente que Jesús sana a la suegra de Pedro, versículo 16 de capítulo 8 de Mateo. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y Mateo añade, versículo 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo nos está mostrando de que Jesús estaba haciendo milagros, estaba sanando enfermos, estaba liberando endemoniados, no como una promesa para que nosotros hoy le exijamos algo, sino como un cumplimiento de una profecía que habla sobre cuáles eran las señales que iba a hacer el Mesías. Cristo estaba mostrando con señales diciendo: yo soy ese Mesías prometido, que las profecías decían. Todas estas señales, todos estos milagros eran para mostrar que Cristo estaba cumpliendo con todo aquello que ya se había dicho sobre de Él en las profecías del Antiguo Testamento. Pero nuevamente volvemos a hacer la pregunta: ¿eran los milagros el propósito principal del ministerio de Cristo? Ahí entramos a nuestro segundo punto: el propósito principal del ministerio
de Cristo. Verso 42 al 44 de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Bueno, Lucas empieza diciendo que al día siguiente Jesús se fue a un lugar desierto. El Evangelio de Marcos capítulo 1, que también nos cuenta este mismo suceso, el versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos nos da el detalle de cuál era la razón por la que Jesús salió muy de mañana, cuando aún era oscuro, se fue a un lugar apartado para orar. Hermanos, el afán nunca impidió a nuestro Señor Jesucristo tener su comunión con su Padre. Era algo muy común en el desarrollo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su tiempo de oración. Y qué lindo, Marcos dice que fue de muy de mañana. Y añade, cuando aún era oscuro, aún estaba oscuro, y Jesús se despertó. Si nosotros vemos el versículo anterior, vemos que Jesús estuvo rodeado gran parte de la noche de gente, sanando enfermos, estaba muy ocupado. Pero el estar ocupado no le impidió separar un tiempo para estar en comunión con su Padre. Hermanos, siempre hay tiempo para orar. Siempre hay tiempo para orar. No diga, estoy tan ocupado que no hay tiempo. Hay tiempo. ¿A qué hora se despierta? Yo me despierto 5:30. Bueno, despiértese 15 minutos antes, media hora antes, y va a haber tiempo. Siempre hay tiempo. Nuestro Señor siempre tenía tiempo para estar en comunión con su Padre. Por eso la Escritura nos dice a nosotros que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Bueno, la gente, dice el relato de Lucas, nos dice de que la gente lo buscaba a Jesús. La gente buscaba desesperadamente a Jesús. ¿Por qué buscaban a Jesús? Y dice que querían detenerlo, no querían que Jesús se vaya. ¿Por qué lo buscaban? ¿Por qué lo querían detener? ¿Saben por qué? Porque ese era el Mesías que la gente quería. Quería ese tipo de Mesías que sanaba enfermos, que hacía milagros. Bueno, tristemente hoy es lo que la gente espera y busca solamente de Dios. Un Dios que les haga milagros, como el genio de la lámpara, ¿se acuerdan? Que cumpla mis deseos. Y la gente lo quería detener. No, que no se vaya, que siga con nosotros. No queremos que se aleje a alguien como Él. Y ¿saben qué, queridos hermanos? Esto fue algo muy común a lo largo del ministerio de Cristo. Como la gente seguía a Jesús, pero lo seguía porque querían algo que no necesariamente era algo espiritual. Vemos aquí a gente siguiendo a Jesús por milagros, sanidades, que les eche fuera demonios, ver todas esas señales. Más adelante vemos cómo Jesús multiplica los panes y los peces y da alimento a 4,000 a 5,000 personas, y mucha gente, multitud de personas lo seguían. Y Jesús luego les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Y es lo que hoy en día, aún así, las personas siguen buscando. Bueno, voy a la iglesia, voy a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tengo estos problemas, porque quiero que me solucione. Estoy teniendo problemas de salud, problemas económicos. Y seguimos viendo a Dios como el genio de la lámpara. ¿Por qué creen que esas iglesias de la prosperidad son tan llenas? Porque ofrecen lo que la vanidad del ser humano quiere. Y escuchemos la respuesta, leamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a estas personas que lo buscaban, a estas personas que lo detenían, que no querían que se vaya Jesús. Jesús les dice, verso 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie
el evangelio del reino de Dios. Y termina, porque para esto he sido enviado. En contraste a lo que la gente buscaba, Jesús les dice, hay algo que es verdaderamente necesario. ¿Qué era lo que era verdaderamente necesario de la venida de Cristo? Lo verdaderamente necesario era que Él debía anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? Bueno, vamos a desglosar esa frase. ¿Qué es evangelio? Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y qué es el reino de Dios? Jesús vino a anunciar las buenas nuevas, buenas noticias sobre el reino de Dios. Bueno, un reino, en términos geopolíticos, es un determinado territorio en el que está bajo el dominio o gobierno de un rey. Eso es un reino, ¿no? Un territorio donde gobierna el rey. El reino de Dios no es un reino terrenal. El reino de Dios no es un espacio geográfico. Los judíos esperaban al Mesías, que iba a ser su rey, pero tenían en mente un reino físico. El reino de Dios no es terrenal. El reino de Dios es un reino espiritual compuesto por el pueblo de Dios, aquellos que forman parte de la familia de Dios, aquellos que son añadidos, aquellos que son unidos a Cristo. La buena noticia del reino de Dios, cuando vemos nosotros en Marcos, el Evangelio de Marcos, dice que al iniciar su ministerio, Jesús empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Hay una buena noticia, el reino de los cielos se ha acercado. Hay una invitación, hay un llamado para que la gente entre, venga a formar parte del reino de Dios. ¿Quiénes pueden formar parte del reino de Dios? La buena noticia, ¿quiénes pueden formar parte del reino de Dios? 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oh, hermano, se equivocó de versículo. La pregunta era: ¿quién puede entrar al reino de Dios? Bueno, Pablo dice acá, antes de responder quiénes pueden, vamos a aclarar quiénes no pueden entrar al reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A ver, ¿cómo que es una buena noticia del reino de Dios si el apóstol Pablo aquí dice que prácticamente nadie puede entrar? Porque dice que los injustos no pueden entrar. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12 dice que no hay justo ni aún uno. En teoría, en conclusión, todos somos injustos. Todos formamos parte de ese grupo al cual Pablo dice que no van a heredar el reino de Dios. ¿Cómo que esa es una buena noticia? Esa era la buena noticia que Cristo estaba anunciando, la buena noticia del reino de Dios, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Bueno, hermanos, el problema es que siempre que nosotros pensamos sobre esto, creemos que somos nosotros los que podemos ser declarados justos delante de Dios por nuestros propios méritos. Y sabe qué, querido hermano, si nosotros vamos con nuestros propios méritos, formamos parte de ese grupo de los injustos, de aquellos que no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo.
Y nosotros, viles pecadores, no podemos entrar a su presencia. No podemos. Pero nuevamente seguimos con la pregunta, entonces, ¿dónde está la buena noticia? Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, estamos viendo Jesús anunciando el evangelio del reino de Dios. Pero nos encontramos con una mala noticia, de que nosotros no podemos heredar, no podemos formar parte del reino de Dios, porque somos injustos. Verso 20 del capítulo 3 de Romanos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. La palabra justificado significa declarado justo. Dice la palabra de Dios que ningún ser humano va a ser declarado justo delante de Dios por medio de las obras de la ley. Nadie puede obedecer, nadie puede satisfacer la perfecta santidad y justicia de Dios. Nadie puede hacerlo. Pero la buena noticia, queridos hermanos, la buena noticia que nuestro Señor Jesucristo anunciaba del evangelio del reino, es que Dios, desde la eternidad, en su misericordia, por el puro afecto de su voluntad, quiso salvar un pueblo para sí. Por eso en Romanos capítulo 3, el mismo pasaje que estamos leyendo, desde el versículo 23, Pablo dice, claro, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, separados. Pero luego viene el versículo 24 diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hermano, Dios es un Dios santo, es un Dios justo, perfecto, y Dios va a castigar el pecado. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Va a castigar el pecado. ¿Cómo es que nosotros podemos ser justificados? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a tener la esperanza de formar parte del reino de Dios, si Dios es justo, santo y perfecto y yo soy injusto? Dios no puede cometer una injusticia. ¿Cómo es posible? Bueno, el apóstol Pablo dice que es porque somos justificados, somos declarados justos gratuitamente por gracia. Pablo aclara que es por gracia. Nadie lo merece, nadie se lo ha ganado. Es porque Dios quiere hacerlo. Somos justificados, somos declarados justos porque Dios quiere hacerlo. Pero seguimos con la pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios hace que seamos declarados justos gratuitamente sin que Dios sea injusto? Versículo 24, seguimos leyendo. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Dios hace posible que nosotros injustos, que no merecemos el reino de Dios, podamos ser declarados justos para poder formar parte del reino? Dice que lo hace por medio, lo hace mediante la redención. La palabra redimir significa rescatar, significa librar, comprar. Es pagar un precio. Cristo nos ha librado. Cristo nos ha rescatado de la condenación y de la esclavitud del pecado. Nos ha redimido. Pero seguimos haciendo preguntas. ¿Cómo es que Cristo nos rescata? ¿Cómo es que Cristo nos libera de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado? ¿Cómo es que Cristo hace posible esto? Seguimos, versículo 25. Lo hace mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Hoy estamos aprendiendo palabras
Palabras teológicas, hermanos. Así que es importante que ustedes puedan ir agarrando estos conceptos. Justificado significa declarado justo. Redimido significa rescatar, libertar, pagar un precio. Y aquí dice que Dios lo hizo porque puso a Cristo como propiciación. ¿Qué significa esta palabra? Propiciación. La palabra propiciación significa satisfacer la ira. Satisfacer la ira. Dice que Dios puso a Cristo para satisfacer la ira. ¿Se acuerdan que decíamos al principio que Dios es un Dios justo, que va a castigar el pecado? Dios tenía que castigar el pecado. Y para que nosotros, los injustos, podamos ser libertados de la condenación, de esa ira, Cristo fue puesto como propiciación, como aquel que iba a satisfacer la ira de Dios. Cantábamos antes del mensaje glorioso intercambio. Y eso es lo que pasa en la propiciación. Hay un intercambio. Esa ira que nosotros merecíamos, esa ira que merece nuestra injusticia, cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y Cristo satisfizo la ira, toda la ira que merecía nuestro pecado. Un último pasaje, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 11 en adelante. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, mucha atención. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Viles pecadores, injustos, pero que tenemos la esperanza al ver a Cristo en fe y arrepentimiento. Tenemos la esperanza de haber sido justificados. Somos declarados justos delante de Dios mediante la redención en Cristo Jesús, porque hubo un pago, un precio que Cristo pagó, su misma vida, porque Él fue puesto como propiciación, recibiendo toda la ira del Padre. Ahora tú, por la fe en Jesucristo, dice aquí el apóstol Pablo, que ha sido librado de la potestad de las tinieblas, ha sido librado de la condenación y ha sido trasladado. Dios te traslada ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Este es el evangelio del reino de Dios que predicaba nuestro Señor Jesucristo. El evangelio del reino de Dios. ¿Y por qué es un reino? Porque Cristo es el Rey. Hermano, usted ha sido trasladado a un reino. Y Cristo en ese reino manifiesta esa autoridad de la que hablábamos. Veíamos de que Cristo tiene toda autoridad y que todo le obedece. ¿Usted a formar parte del reino de Cristo obedece a su Rey? ¿O no? El último versículo de Lucas capítulo 4 dice: y predicaba en las sinagogas de Galilea el evangelio del reino de Dios. Predicaba en las sinagogas de Galilea.
Algunas aplicaciones, queridos hermanos, para terminar el mensaje. Hermanos, la autoridad de Cristo se evidencia tanto en que demonios, enfermedades, los vientos, las aguas, todo se rendía ante su palabra. Usted, querido hermano, hermana, que dice tener a Cristo como su Rey, ¿también se rinde ante su palabra y autoridad? ¿También le obedece? La gente buscaba a Jesús al ver que hacía muchos milagros, pero solo lo hacían esperando esos milagros. ¿Cuál es la intención por la cual usted está aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual usted está aquí sentado? Hermanos, el propósito de la venida de Cristo era llevar a cabo el plan de salvación, el evangelio del reino de Dios. Y ahora Dios manda a todos a que crean y se arrepientan. ¿Crees? Eres pecador. Formas parte de ese grupo de injustos que no heredarán el reino de Dios, a no ser de que seas justificado mediante la fe en Cristo Jesús. Y para eso debes creer y arrepentirte de tus pecados y mirar a Cristo con los ojos de la fe. Y tú que ya crees, ¿anuncias a los demás sobre este evangelio del reino? ¿Cuándo ha sido la última vez que le has hablado del evangelio de Cristo a otra persona? Mateo 28, ese es nuestro mandato, es la orden que debemos como iglesia. ¿La estás obedeciendo? ¿Estás cumpliendo? ¿Estás hablando a otros sobre el evangelio? Oremos. Señor amado, gracias te damos, porque al escuchar la buena noticia del evangelio del reino somos conscientes de que nuestra condición hace que sea imposible para nosotros poder formar parte de ese reino. Pero gracias te damos por Cristo, que nos hace aceptos, nos hace aptos delante de ti. Y somos justificados por medio de su redención. Y damos gracias porque Él fue puesto como propiciación. Damos gracias porque en Él cayó toda la ira que nosotros merecemos. Señor, gracias te damos por tu perfecta salvación en nuestro poderoso Rey, Señor Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén.